Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado de Simon Reynolds. Bueno, me lo he leído fotocopiado, ¿no? Porque no lo tenía físicamente y prefería leérmelo en papel. Y bueno, entrando en materia, el libro de Retromanía es un libro que me quería leer desde hace bastante tiempo, que concretamente con la cuestión de la nostalgia, que es un tema que voy a tratar durante mi TFM, ¿no? Y he estado trayendo al canal a lo largo de los últimos meses, ¿no? Libros como el de Grafton Tanner o el de Mark Fisher y tal. Pues el de Simon Reynolds, que es un crítico musical barra filósofo que conocí a raíz de investigar sobre esta materia. Es un libro muy interesante, muy particular, que a mí me ha gustado bastante. ¿Cómo decirlo? Al fin y al cabo, el libro de Retromanía es un libro hecho por un crítico musical, como digo, y está especialmente enfocado en la cuestión de la música. En la cuestión de la música, en tanto que, ¿cómo decirlo?, un análisis histórico o más bien cultural de lo que está ocurriendo o lo que, digamos, en el momento que escribe el libro, no sé si en 2011 se publica, Simon Reynolds habla acerca de una especie de patología, ¿no?, de nuestra época, que sería la de la retromanía, ¿no? ¿Retromanía en qué sentido? Bueno, parecería que la música de hoy en día, en concreto, tiende a mirar hacia su pasado para tratar de reconstruir música nueva, ¿no? Digamos, parecería que la música en las últimas décadas ha tendido a basarse en el pasado para poder hacer algo nuevo. Es decir, que todo lo nuevo que se ha generado, o prácticamente todo, digamos, ha sido a base del pastiche de subgéneros de otros géneros y que, por así decirlo, no ha habido algo realmente rompedor como ha podido haberlo en otros momentos históricos como los 60, 70, etc. Bueno, esto sería a grandes rasgos, ¿no?, el concepto de retromanía. Pero claro, a mí sí que es cierto que a un nivel más general, porque sí que es cierto que en lo particular, que es, digamos, la cuestión de la música, está muy atinado y al fin y al cabo el libro va a hablar concretamente sobre muchas cuestiones musicales, ¿no? Se nota que al fin y al cabo el motivo principal para hablar de la retromanía realmente es para hablar de cómo realmente esta afección, ¿no?, como esta patología se ha estado dando en la cuestión de la música, en cómo entendemos la música o cómo se desarrolla nueva música. Sin embargo, las consecuencias que tiene este concepto de retromanía, yo creo que es muy interesante aplicarlas a todo aquello que en cierto modo Simon Reynolds ya lo hace, pero lo interesante es ver cómo la retromanía afecta a muchos puntos diferentes de nuestra cultura, ¿no? Incluso él hablará eso de cómo realmente tendemos a tener una cultura cada vez más nostálgica en muchos aspectos, y esto también en cierto modo también es algo que ya señalaba Fredric Jameson, ¿no?, que ya vimos en el canal hace unos meses en su libro sobre posmodernismo, como también analizaba que parecería que la sociedad posmoderna, ¿no?, la condición posmoderna a la que nos hemos visto abocados, tendería a repetir, a mirar hacia atrás y a repetir lo ya dado, ¿no?, para coger inspiración, porque parecería que habría un problema de base a la hora de poder crear algo nuevo, algo original en el sentido de algo muy rompedor. Vamos a ver por partes, ¿no? Pero al fin y al cabo me gustaría introducir esta cita, que es muy interesante, ¿no? Más bien, más que una cita, una cuestión que plantea al comienzo del libro Simon Reynolds, que se hace esta pregunta: ¿la nostalgia obstaculiza la capacidad de avanzar de nuestra cultura? ¿O somos nostálgicos precisamente porque nuestra cultura ha dejado de avanzar y por lo tanto debemos mirar inevitablemente hacia atrás en busca de momentos más potentes y dinámicos? A mí ¿cómo decirlo?, este interrogante, ¿no?, que deja en el aire Simon Reynolds me pareció muy interesante, porque al fin y al cabo sí que es cierto que podemos ver a muchos niveles, cierta parte de la investigación mi TFM va justo por esto, pero vemos como
la producción cultural que se da a gran escala, digamos, en todos los niveles, desde la música, el cine, todo tipo de redes sociales, realmente todo tipo de producción artística, sobre todo, pero también no artística, o entretenimiento, cualquier cosa, digamos, como que está bajo el manto del capitalismo, ¿no? Podríamos decir que parece que nos encontramos en un punto en el que haya una tendencia irrevocable a mirar hacia atrás, ¿no? Es decir, a entender la nostalgia como un sentimiento, digamos, como bastante generalizado, que a lo mejor en otras épocas no era tan generalizado, que eso también en el libro de Simon Reynolds lo tratará, en un libro que trataremos seguramente en un futuro de Svetlana Boym, sobre el futuro de la nostalgia, lo explicará también. Digamos que la nostalgia en un principio sería un sentimiento que es tratado como una enfermedad, cosa que en el siglo XX se rechazó, no es una enfermedad, es una emoción, pero que en el momento en el que se empezó a ver, en el siglo XVII o así, era sobre todo por una cuestión de soldados, ¿no? Que se habían ido de su patria y sentían un sentimiento de añoranza muy fuerte, ¿no? Hacia aquella patria querida, ¿no? Y perdida, ¿no? O más bien que no se sabía si iban a volver a sus seres queridos, a ellos, a esos lugares, etc. ¿Qué vengo a decir con todo esto? Bueno, parecería que nuestra cultura actual tiene una tendencia a esa retromanía, ¿no? Parecería que tenemos una saturación total de información, de medios para crear cosas, tenemos al alcance de nuestra mano, y esto lo va a tratar también en Retromanía Simon Reynolds, ¿no? El hecho de que antes los amantes de la música se gastaban su dinero en un CD, iban a comprarlo y lo coleccionaban, lo escuchaban una y otra vez. Hasta el Walkman realmente no puede ni andar por la calle con un CD, realmente. Digamos, la experiencia con la música, ¿no? Que es lo que más va a preocupar a Simon Reynolds, era absolutamente diferente, porque uno no podía consumir ahora una y otra vez una canción como si quisiera empacharse, y ya no solo empacharse de música, sino también el hecho de tener a su disposición toda la música que uno quiera, cuando quiera y donde quiera. Esto es una cosa que es inimaginable hace unas décadas, y lo hemos normalizado también muy fuertemente, pero claro, esto tiene unas consecuencias que no son coste cero. Con respecto a la música es por un lado, pero también lo podríamos realmente hablar, no sé, el contenido que se sube a YouTube, ¿no? También hablará Simon Reynolds, ¿no? Como realmente tenemos un archivo histórico, un archivo de la cultura de la humanidad, de la cultura inmediata, ¿no? Digamos, de la historia inmediata, pero también incluso de historia no tan inmediata, ¿no? Digamos, podemos acceder a una serie de vídeos, a una infinidad prácticamente de vídeos, ¿no? En la que conectamos, digamos, con un montón de cosas. Y claro, todo este exceso de información, a su vez, pues tiene sus consecuencias, porque al fin y al cabo, ¿cómo decirlo? Nos encontramos en un momento en el que podemos consumir todo lo que queramos, de lo que queramos, y a su vez, con respecto a la música, que es lo que le preocupa a Reynolds, es el hecho de que parecería que la inspiración, puede uno inspirarse de cualquier cosa, pero parecería que uno ha llegado tarde. Digamos, parecería que el síntoma cultural sería que uno ha llegado tarde, porque parecería que todo está creado ya, y todo tipo de innovación no deja de ser como una especie de extensión de aquello anterior, pero de una forma mucho más directa, ¿no? Porque obviamente no nos vamos a mentir, incluso eso Simon Reynolds también lo habla, ¿no? En todas las épocas hay una inspiración, o sea, no se puede negar, incluso hay un movimiento dialéctico, ¿no? Parecería que unos se inspiran en otros y lo cambian, lo modifican, lo alteran. No sé, ¿sabes? Como hablar de Kant y el idealismo alemán, ¿no? Es al fin y al cabo el postkantismo, ¿no? Es como que parecería que es inevitable, ¿no? Que siempre haya un cambio y una inspiración. Eso está claro. Pero lo que preocupa a Simon Reynolds, que yo creo que es cierto, aunque no es una cosa que realmente lo veas de forma transparente con cada cosa, pero sí que es un sentimiento, ¿no? Que está en todo a grandes rasgos, ¿no? Que parecería que sí que realmente vivimos en una época en la que tenemos como mucho más presente nuestro pasado, porque lo tenemos también inmortalizado con nuestros móviles, podemos acceder a toda esa información, podemos tenerlo a nuestra
vamos, a unos clics, y parecería que esa incapacidad de innovar radicalmente, ¿no? O más bien ese sentimiento de que todo está dado ya, o que todo lo que se pueda dar no deja de ser un mix, ¿no? Como coger con una batidora aquello que se rescata de lo anterior. Es como a la vez un sentimiento como complicado, ¿no? Porque también en cierto modo parece que nuestro futuro tecnológicamente se desarrolle muy fuertemente, pero sin embargo en un sentido cultural no. Parece que estemos atrofiados, estemos en un movimiento paradójico de aceleración, en el cual todo es rapidísimo, cada vez más rápido, la vida, las cosas tal como salen, como caducan, todo. Pero sin embargo a la vez parece que hay un momento estático, de estancamiento cultural, ¿no? Parecería que a la vez todo lo que se crea ha sido ya creado, ¿no? O todas las novedades no son vistas como con la potencia del acontecimiento, ¿no? Que a lo mejor podrían darse. O por lo menos estamos como anestesiados como para sentirlas de esa forma. A lo mejor con un poco de perspectiva no es así, pero el sentimiento general sí que está. ¿Y qué vengo a decir con todo esto? Que bueno, la retromanía, ¿no? Esa enfermedad, entre comillas, ¿no? Porque no es una enfermedad, sería pues esa adicción del pop, concretamente hablar del pop a su propio pasado, ¿no? A cómo realmente la música... A ver, yo también he hecho mis reflexiones sobre esto, porque claro, también hay que entender, esto a lo mejor lo digo yo porque también pues, puedo decirlo porque el libro es posterior a lo que os voy a decir, pero básicamente si está en el 2011 sí que nos hablará del dubstep y no sé qué otro género mencionaba, de que sí que decía que había ciertos géneros que a lo mejor sí que eran más rompedores, pero bueno, también hay que entender que el libro está escrito en una época que yo creo que como termómetro cultural, ¿no? Digamos, a la forma en el sentido de poder medir, digamos, un sentimiento está totalmente en boga. Pero sí que yo pienso que, por ejemplo, estilos culturales, o sea, estilos como pueden ser el trap, por ejemplo, cuando surgió, ¿no? Eh, yo creo que sí que hay vamos, es un género bastante rompedor. Sí que es cierto que sería un subgénero del rap, ¿no? O más bien como una derivación del rap, pero a su vez realmente ha creado un nuevo estilo, ¿no? Entonces, tampoco pienso que sea absolutamente así, ¿no? De que literalmente todo el pasado era todo novedosísimo y ahora vivamos, digamos, absolutamente de, de recuperar lo de antaño para crear nuevo. Pero claro, también estoy lo digo con una perspectiva que he visto otros géneros surgir, ¿no? Pero más allá de eso, que es cierto, o sea, es cierto de que al fin y al cabo yo creo que nunca hemos tenido a nuestra disposición tantos medios, tanta información y sí, tantos medios, tantos datos como para poder formarnos y para poder informarnos, y a su vez como nunca hemos estado también a la vez tan atrofiados a la hora de a lo mejor traer algo nuevo al mundo, ¿no? Parece que llegamos a un mundo en el que todo está creado, ¿no? Y también junto a la hipercompetitividad que existe, ¿no? Parecería que no se puede dar algo nuevo, ¿no? Parece que el hecho de crear algo con esa genialidad, ¿no? Estuviera reservado a unas épocas en las que todavía todo estaba por allanar, por allanar. Pero bueno, tampoco hay que ser pesimistas, yo tampoco lo veo tan así. O sea, yo por ejemplo, yo creo que sí que se crean cosas nuevas, no es que todo esté dado ya, ni mucho menos. Es más, yo pienso que es como la tesis, ¿no? de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Que es como, bueno, a ver, es un poco prepotente, ¿no? Pensar que la historia va a acabar porque realmente caiga el muro de Berlín. Un tipo de historia, podemos decir, sí, o una forma de ver el mundo sí que acaba, pero la historia no tiene fin. Del mismo modo, yo creo que todo lo que se pueda crear, más allá que a lo mejor estemos en un momento de crisis, un momento de crisis cultural en muchos aspectos, crisis de valores también, entonces yo puedo entender que a lo mejor hay un sentimiento que haga que imposibilite por lo menos ver con claridad el momento en el que estamos, poner, digamos, soluciones o plantear, o sea, tener un rumbo fijo realmente, ¿no? Parecería que todo funciona, digamos, sin ningún tipo de rumbo. Entonces yo creo que eso es el problema principal, pero vamos, no pienso que realmente todo lo pasado es lo... Porque también una tesis que parece que está implícita es eso, que
en el pasado las cosas eran mejores. Obviamente esto Simon Reynolds no lo va a decir, ni mucho menos, pero en cierto modo sí que un poco de, bueno, antes se creaban las cosas de forma novedosa, ahora parecería que ya todo está creado de una forma más... A ver, estoy reduciéndolo muchísimo, no es exactamente ni mucho menos, ¿eh? Además el libro es muy bueno y, como decirlo, muy riguroso y muy entretenido también. Eso no lo he dicho, pero realmente Simon Reynolds escribe de una forma bastante... ¿Cómo decirlo? No... O sea, no es un académico en el sentido de hablar en un lenguaje excesivamente abstruso. Luego habla de muchos ejemplos, incluso de su vida propia, porque a veces habla pues eso de cuando él coleccionaba discos y cosas así, o utiliza muchas citas de personas. Sí que es cierto que hay un momento que se hace más aburrido porque se pone a hablar muy concretamente de ciertos grupos musicales y demás que a lo mejor si no los conoces es una serie de referencias que te es imposible seguirlas. Pero bueno, la cuestión al fin y al cabo que quiero remarcar aquí es que es muy interesante cómo trata el tema de la nostalgia, ¿no? Porque al fin y al cabo también la retromanía subyace un sentimiento nostálgico, porque ya no solamente que en el pasado, digamos, hubiera una mayor oportunidad para crear todo tipo de artefactos o productos culturales nuevos, sino que parecería que también tenemos una tendencia, ¿no? En esta aceleración vital a su vez a recordar el pasado como, no como un tiempo mejor, pero sí una tendencia a idealizarlo, ¿no? Y idealizar esos objetos perdidos que se encontraban en un momento concreto con una experiencia concreta hacia esas formas de vida. Pero bueno, realmente tampoco sé muy bien qué más decir. Yo es un libro que me ha gustado mucho. No hace falta realmente tener un especial interés por la crítica musical para leerlo. O sea, sí que es cierto que si al fin y al cabo te interesará las cuestiones de música, desde luego que es un libro muy muy interesante desde esa perspectiva, pero también desde una perspectiva, digamos, más de crítica cultural en un sentido amplio. Yo creo que es un libro muy interesante de leer, más que nada porque la retromanía no pienso que se pueda simplemente pensar en ella en el sentido de la música, aunque sea la intención de Reynolds, sino que realmente podemos a lo mejor aplicar esta teoría o digamos o la forma en cómo señala este problema Reynolds, podemos a lo mejor trasladarla, extrapolarla a muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, nada más que deciros. Nos vemos en el próximo vídeo.